Acá estamos con Teo Gambarini, neuroentrenador, que nos hizo el favor de venir a charlar un rato y introducirnos en las neurociencias, cómo afectan el deporte, cómo ayudan y nada. Teo, primera pregunta, ¿qué es la neurociencia? Bueno, las neurociencias son un montón de ciencias que estudian el cerebro y algunos son para la parte médica, sobre enfermedades que podemos tener en el sistema nervioso, en el cerebro, etcétera, que no es nuestra área. Y la neurociencia en el deporte es la aplicación de los descubrimientos que van teniendo los neurocientíficos para mejorar el rendimiento del deportista. Entonces, se está aplicando muchísimo en los últimos años, porque es considerada una de las ciencias más nuevas, no por el hecho que haya surgido recién, sino que a través de los aparatos modernos podemos ver en vivo lo que está sucediendo en la cabeza de una persona. Antes estudiaban el cerebro muerto, como el de Einstein, pero ya estaba muerto, no estaba funcionando. Entonces, con estos aparatos modernos te van escaneando qué pasa en el cerebro cuando sentimos, cuando hablamos, cuando nos movemos. Y toda esa información vino a traer muchísimos datos nuevos para mejorar los entrenamientos. Entonces, la neurociencia deportiva es el entrenamiento del cerebro. Esa es la definición más correcta que le encuentro. ¿Hace cuánto se empezó a usar en el deporte? Y te puedo decir que es en Europa 10, 12 años, pero todos los días se va renovando, se va incrementando. Acá en América hace muy poco, en Argentina River, Boca y Argentinos Juniors son los únicos tres que tienen neurociencia. Y River recién hará 5 años. O sea que es muy nuevo y aún así no la están aplicando como en Europa, ¿no? Claro. Y se nota mucho porque vieron el Mundial, llegaron a las semifinales todos europeos. Sí. Y se nota selecciones que hasta hace 10 años eran de segundo o tercer nivel. Sí. Como Croacia, Bélgica, que si bien es una selección con cultura de fútbol, con historia, en los últimos años había dejado de figurar en el primer plano y llegó con serias chances como serio candidato. Sí. Croacia, que arrancamos en el grupo, bueno, tiene un par de jugadores, pero después es un mundial impresionante y llega al final. Sí. Bueno, justamente Bélgica es uno de los impulsores de la neurociencia en Europa. Sí, vos me contabas que estudiaste en Bélgica. Sí, de escuelas de Bélgica, y están siempre a la vanguardia. Todo lo que se va estudiando, para que tengas una idea, se descubren por día 500 nuevos descubrimientos, por así decirlo, claro, diarios. O sea, toda esa información permanente se van seleccionando a ver qué puede servir al deporte, se ponen en práctica, pueden servir o no pueden servir de acuerdo a un montón de factores. Lo importante es estar predispuesto, ¿no? Y bueno, se nota hoy, la neurociencia está para entrenar cerebros de deportistas y sobre todo para entrenar cerebros de equipos. Claro. Porque un equipo es un gran cerebro. Si no entendemos nuestro cerebro individual, menos vamos a entender cómo funciona un cerebro de equipo. Y vos, digamos, un equipo se prepara con un equipo de neurociencias, y cuánto y cómo afecta el rendimiento. Perdón. El rendimiento del equipo al estar entrenado y al tener un equipo de neurociencias dentro del plantel. Bueno, está bueno. Si vamos por estadísticas, yo te voy a decir algo que, por ejemplo, el cuerpo técnico del Paris Saint-Germain, que tiene un laboratorio neurocientífico para diseñar los entrenamientos. No es que trabajan aparte, son datos que tienen que utilizarlo todos, desde el preparador físico al técnico, táctico. En este momento están logrando el 1,5% de mejorías en cada uno de los gestos deportivos. Parece muy poco, 1,5%
pero es la gran diferencia que existe entre un equipo europeo y uno nacional, Claro. que es muchísimo. 1,5% en cada uno de los gestos En cada uno de los jugadores. de cada uno de los jugadores hacen que sea muchísimo. Sí, es una suma. Claro, poquito de acá, poquito de allá, la intercepción, el arquero cuando ataja, el remate al arco, las distancias, es muchísimo. Sumate todo eso y son 5-0, campeonatos, Champions, Sí, es mucho. un montón. ¿Y vos por qué crees que es tan difícil o por qué no se está aplicando tanto acá? O sea, ¿es por plata? ¿Es por no saber? ¿Por no estar interiorizado en el tema? Bueno, mira, yo tengo conexión con toda América, es lo que es México, Estados Unidos, bueno, toda América e Europa, ¿no? Estamos permanentemente respondiendo consultas y hay un factor, uno es el económico. No quieren invertir en un área más como es la neurociencia, porque creen que es un gastadero de plata, a pesar de que lo están viendo en Europa. Lo que pasa es que en Europa tampoco tiran demasiados datos, porque es algo así como una fórmula propia, Claro, y por eso son los mejores, ¿no? Porque esa es la parte económica. Yo creo que les conviene que no sepamos, porque nosotros estamos exportando materia prima. Son buenos jugadores, con buenos genes, buen estado físico, pero la forma se la dan en Europa. Ahí se transforma en un jugador valioso, como dice Messi. El otro día no me acuerdo quién, un dirigente europeo dice Messi 50% europeo. Y tiene razón, 50 o más. Sí. Fue formado. Yo no sé si Messi se hubiera quedado acá, si hubiera llegado a lo que es. Yo creo que no. Pero. Y yo creo que es eso, que conviene comprar materia prima barata, Mejor. darle un valor y tienen esos precios. Si nosotros pudiéramos desarrollar eso mismo acá, ya estaríamos exportando jugadores de primer nivel. Claro. Y ya no sé, en la parte económica. Y por otro lado es ignorancia, porque se conoce bastante poco de lo que es la neurociencia. Se cree, o te hacen creer, que la neurociencia es psicología. O sea, la parte emocional sí tiene que ver, hay una parte que se funde con la psicología, pero no es psicología, para eso está el psicólogo. Exacto. Es cuando se entiende que la neurociencia se encarga de entrenar al cerebro y a toda la red neural, neuromuscular. Ahí vamos a entender lo importante que es. A mí lo primero que me dicen, bueno, está bien, qué lindo esto de las lucecitas, porque hay muchos entrenamientos que son con luces para desarrollar la acción y reacción. ¿Y eso qué me sirve en el fútbol, en un partido real? Eso es lo que me dicen siempre. Y yo siempre contesto lo mismo. Digo, lo que estamos haciendo nosotros es entrenar un cerebro con capacidades para que después uno les enseñe lo que sea, tenis, fútbol, rugby. Claro, más el gesto, más la reacción que realmente patear una pelota. Claro, o sea, el neurocientífico desarrolla que el cerebro tenga capacidad neurocognitiva, o sea, de aprender y resolver cosas. Exacto. Y después el técnico tendrá que enseñarle cómo patear, Dónde pararse. claro, cuándo Sí. pararse, todo lo perteneciente al deporte en sí, en tenis, en lo que sea. O sea que no se pueden desarrollar aislados. Bueno, también una cosa que me ocurre es, puedo decir que solo hay 3 equipos en Argentina que cuentan con un equipo de trabajo de neurociencias. Sí. También se me ocurre decir, si nadie más lo hace, yo tampoco estoy dando tanta ventaja. Si hay solo 3 equipos que lo hacen, yo sigo siendo parte del resto, de la mayoría que no lo tiene. Sí. Entonces no estás dando tanta ventaja como por ejemplo en Europa. En Europa un equipo que no cuenta con un equipo así de trabajo no compite. Y no queda fuera del circuito. Pero acá te estás dando cuenta. Mal o bien, como están poniéndolo, Boca ganó 2 campeonatos, llegó subcampeón, creo que tercero, o sea, estuvo dentro del podio Sí. durante 3 años. River está compitiendo internacionalmente. El que anda medio ahí, pero a lo mejor es una cuestión de formación, no sé, es Argentinos Juniors, pero ya se está produciendo mucho
como en el fútbol español, que hay 3 equipos y el resto 20 puntos abajo. Y acá está pasando algo así. Bueno, menos mal que Gimnasia y Esgrima, no, Defensa y Justicia. ¿Pero por qué? Porque BKCS creo que tiene algo de esos entrenamientos modernos y... Sí. Pero bueno, se empieza a notar cuando no se aplica la tecnología hoy en día. Teo, yo te hago una pregunta. Sí. Recién mencionaste que la neurociencia se entrena con luces y reacciones, de ir, tocar una luz, volver, tocar otra. Y ahora puede ser que la neurociencia esté descubriendo que la reacción es más rápida cuando la captás por el oído auditivamente antes que lo visual. ¿Y cómo crees que esto lo pueden llevar al fútbol? Bueno, no olvidemos que nosotros venimos evolucionando desde los hombres primitivos y la visión es el sentido menos desarrollado que tenemos, porque por lo general viene el olfato. En primer lugar es el olfato. Cuando un animal empieza a oler a ver otras presencias, nosotros lo tenemos desarrollado, si bien lo tenemos como dormido por los estímulos visuales de las cosas modernas. ¿Te imaginas si estamos oliendo, vamos por el subte y nos morimos? Claro, sí, tal cual. Y lo mismo el oído también se empezó a apagar, porque te imaginas en una avenida nos volvemos locos. Sí, sí. Entonces son 2 sentidos que empezamos a bajarlos, porque no lo necesitamos, pero en el campo, por ejemplo, es automático. Escuchás cosas de cientos de metros, kilómetros, lo mismo que los olores. Y entonces lo que se empezó a descubrir que eso influye, no se tenía en cuenta en el fútbol, por ejemplo, pero eso influye. Si alguien te dice algo, o los rumores, o etcétera, etcétera, está influyendo a nivel subconsciente, o como decimos nosotros en el reptil, está influyendo. Nuestro cerebro está diciendo que hay una alerta y te distrae, lo que estás haciendo te distrae. Por eso el que comanda las cosas, el que toma las decisiones es el córtex. Uno está tratando de tomar una decisión, pero interfiere el reptil diciéndote que hay una alerta por algo que escuchó. Entonces se está estudiando mucho eso, y qué grado de influencias, y bueno, eso está en estudio, digamos, es algo que se está incorporando hace poquito. Y si hay 500 descubrimientos por día, también es complicado que se avance rápido porque estás todo el tiempo recibiendo información nueva de todos lados. Lo importante de la neurociencia es, por ejemplo, yo estoy en el laboratorio neurocientífico deportivo de un club y le digo, vamos a poner esto, diseñamos una forma de entrenar y vamos a ver qué pasa. Y a lo mejor viene el técnico y dice, no dio resultado, no sé, no me da buenos resultados esto, a estos jugadores sí, estos no. Bueno, todo eso hay que saber traerlo, bueno, no lo vamos a utilizar ahora, porque hay que darle tiempo para desarrollarlo. Incluso lo importante de esto, y acá hay una etapa previa, es la observación de los jugadores individualmente y por equipo. Y nosotros lo que utilizamos es el videoanálisis. Está el videoanálisis para analizar los jugadores, los desarrollos de los equipos, los contrarios, pero nosotros particularmente utilizamos el videoanálisis para ver el desempeño de esos jugadores. ¿Por qué este ahora jugó mal cuando el partido anterior jugó a nivel de 9 o 10? Claro. Entonces, a través de los gestos, a través de los movimientos, de la integración y la cohesión con ese equipo, nos vamos viendo si es un problema o de conexión neuronal, o es un problema social, algo le pasa a esa persona en su entorno, si es un problema físico que está lesionado, o de alimentación. Otra de las cosas que vemos con la neurociencia es que la alimentación interviene en la comunicación neuronal. Cuanto más gluten comamos, más interferencias hay. Eso hay que tenerlo, que se está descubriendo a pasos agigantados. Entonces, yo el consejo que doy es que antes de un partido importante no coman gluten, para nada.
Claro. No le den oportunidad que intervenga, que interfiera, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que haya personas que no les hace nada, pero por las dudas no. Porque el rendimiento va a ser un poquito. Por ejemplo, hay personas que van a bajar un 10% de rendimiento, pero un 10% significa una copa, una final. Bueno, vos hablaste de Djokovic, Sí. que es un jugador que era un excelente jugador, estaba top 10, se mantenía ahí al margen del primer nivel y de repente empezó a hacer una dieta libre de gluten y llegó a ser lo que es hoy en día, uno de los mejores jugadores del mundo, de los más completos, que por momentos parece invencible. Fue justo después de ese cambio que estuvo medio año invicto. Sí. Ahí la tenés. Lo que pasa es que muy pocos sabemos que somos intolerantes al gluten, porque es otra de las enfermedades nuevas que se van descubriendo. En realidad hay referencias hasta 200 después de Cristo, pero bueno, pero ahora se está tomando en serio. O te dicen que uno es celíaco o no es celíaco, y ahí queda. Claro. En el intermedio, en el medio quedan un montón de intolerantes. Sí. Y un intolerante al gluten, y te puedo decir que baja un rendimiento 70%. Un montón. Muchísimo. Incluso para estudiar, ustedes cuando se ponen a estudiar algo, si comieron gluten, el gluten viene de la voz latina como que aglutinar, o sea, es un pegamento, o sea, Claro. se te vuelve espesa la sangre, los fluidos, entonces te cuesta pensar, desarrollar, y bueno. Mira, eso es muy interesante. Sí, esa es una de las cosas que estudia la neurociencia. Bueno, ahora me gustaría llevarlo más a la actualidad, a lo práctico, con dos temas. Para empezar, el fútbol femenino, Sí. que ahora, ayer tuvimos nuevo campeón del mundial, Estados Unidos. Para variar. Sí, para variar. Y a Fede se le había ocurrido una pregunta muy interesante. ¿Te lo pregunto yo? Sí. Bueno, o sea, el fútbol femenino ahora se está profesionalizando, está dando sus primeros pasos grandes, importantes. Yo lo que te quería preguntar es, trabajando desde el inicio con neurociencia, Sí. ¿vos crees que las mujeres pueden mejorar más que lo que se mejora en hombres, Sí. teniendo la neurociencia como una herramienta desde el minuto uno, antes que ahora en el fútbol masculino, que ya está más desarrollado, profesionalizado, que los jugadores ya están, o sea, ya tienen sus años de carrera, entonces es más complicado llegarles, explicarles y trabajar sobre el cerebro, que no están entrenados desde chiquito, de temprana edad? Sí. Tienen más ventajas de empezar de cero. Que no vienen con un vicio, por así decirlo, Claro. y no tienen que estar corrigiendo. Es como una casa cuando uno tiene que corregir demasiadas cosas, es mejor empezar desde cero. Las mujeres empiezan desde cero, por así decirlo, acá. En Sí. Estados Unidos no, pero acá sí. Cuando tienen la oportunidad de arrancar su incursión en el fútbol Sí. como de manera correcta, o sea, de manera pura, digamos. Claro. Sería un error no incorporar la neurociencia para el inicio de las mujeres, pero bueno, en esta época yo creo que va a estar. Justamente el año pasado tuvimos un congreso en River en el que venían de la FIFA a decir, bueno, a partir de ese congreso después se profesionalizó el fútbol femenino, pero tenemos que tener en cuenta algo muy concreto. Si bien los cerebros son similares, no son iguales. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo entrenar el cerebro de un hombre que un cerebro de una mujer. Y por más que busquen la igualdad, no somos iguales. No, sin dudas. Y por algo fue hecho así, ¿no? Porque si fuéramos iguales, la especie humana no se complementaría, no se desarrollaría, etc. Entonces, si nosotros buscamos entrenar a la mujer como al hombre, chao, perdimos la oportunidad. Exacto. Hay que entrenarlas como mujeres. Tienen un ciclo distinto al del hombre, órganos que no tenemos nosotros y ellas lo tienen, y al revés también. Y bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a llegar a tener algo
muy, ¿qué te puedo decir? Algo muy bueno en el futuro. Nos queda camino por recorrer, pero... Sí. Bueno, y lo otro de la Copa América, ya habíamos hablado, hacer una comparación entre dos jugadores de la selección argentina que ya llevan más de 10 años jugando en la selección. Uno es el Kun Agüero y otro es Ángel Di María. Que ya el Kun Agüero con 96 partidos, Di María con más de 100, viven dos realidades muy distintas. Ambos jugadores de primer nivel, juegan en los mejores equipos de Europa, juegan en Champions League. Y en los últimos años han sido resistidos, cuestionados por los hinchas, por varios entrenadores que no eran su primera opción para el equipo titular. Y en esta Copa América ambos volvieron a tener su oportunidad. Y por un lado vimos al Kun Agüero como referente, como punta de flecha, jugando a un nivel que nos sorprendió a todos gratamente. Y en el otro lado, Di María, que no pudo encontrar su nivel, se lo notó incómodo, nervioso, como guardándose algo. Recordemos que en las últimas dos Copas Américas tuvo un buen rendimiento hasta la final, que en ambas salió lesionado. De tu opinión desde especialista, ¿cómo crees que se dio esta diferencia? Mira, hay un montón de cosas. A mí me tocó analizar toda la Copa América de varios equipos. Como ya te digo, nosotros analizamos viéndolo y después a través de video análisis, descartando que puedan llegar a tener algo físico que lo desconocemos porque no tenemos esa información, descartando que puedan tener algún problema emocional, social, como le pasó a Messi cuando creo que fue en la final de la última Copa América, cuando le estaban haciendo juicio. Sí. ¿No? Eso influye y mucho. Bueno, descartando todo eso, lo que yo pude ver, y ya te digo, es una opinión abstracta nomás y mía, porque no carecemos de más información. Pero yo, por el lado de Agüero, yo veo dos cosas. Agüero es una máquina depredadora en lo que es en el City. A él le crearon un microclima, y lo mismo que a Messi. Tienen un microclima en su equipo que se entienden muchísimo, hay mucha cohesión de equipo, que es el entendimiento en sí. Sí, eso que hablábamos de jugar casi sin pensar. Claro, es una comunicación especial que la neurociencia también, esto lo está demostrando. Hay una comunicación entre los cerebros sin hablar. Se empiezan a ver que cómo funciona el cerebro en función a tus compañeros, y se iluminan ciertas zonas del cerebro como que se entienden sin hablar. Eso es lo que llamamos cohesión. Y hay equipos que no tienen cohesión y otros que sí. Y bueno, un equipo que juega muy pocos partidos al año, como es una selección, la cohesión es mínima. Hay otros que no, como Uruguay, por ejemplo. Sí. Con los años van creando esa cohesión, el director técnico se las da. Entonces lo que vemos en Agüero es que el microclima que tiene en el City no es el mismo en Argentina. Después otra cosa, no sé por qué, a mí personalmente como técnico incluso, no sé por qué se les da a ciertos técnicos cambiarlos de posición. No entiendo eso. La verdad que no entiendo. Si estás acostumbrado, tu cerebro mecánicamente y automáticamente está acostumbrado a cierta posición, ¿por qué se la cambiaste? Si no tenés tiempo para adecuarlo a las nuevas. Claro. Y acá hubo muchísimos cambios. Sí, no sé, te puedo nombrar un montón. Y fue eso lo que le costó al principio a la Argentina, uno de los puntos. Agüero estaba muy perdido. Agüero fue, vamos a hablar de los últimos partidos porque al principio no, Argentina era una cosa. Fue importante en el sentido que se movilizó mucho, pero a Argentina le faltó algo, que es, le faltan los cañoneros. O sea, no patea afuera del área chica. Claro. ¿Y por qué es eso? Miedo a errar, miedo a que le pase lo mismo que le pasó a Higuaín, que Higuaín anduvo muy bien hasta que empezó a errarle. Y hay una cosa que se estudia mucho en neurociencia, que es
el miedo a errar. Claro, bueno, sí, eso es ridículo. Tenemos el caso de Higuaín, que tiene 40 goles en la selección, llegó a 3 finales, y decís, en 10 años cuando digamos, no, porque Higuaín todos ponían la cabeza en televisión nacional, y decís, ¿cómo? En otro país decís, es ridículo. Lo que pasa es que erró, y después erró más, Sí. y después erró más. Y pasa algo en el cerebro. El cerebro dice, yo tengo miedo a errarle porque va a costar algo muy importante. Al tener miedo, hay un montón de gestos que se van contrayendo, minúsculos. Las articulaciones, en los músculos, es como que te vas metiendo para adentro. Entonces, en vez de llegar a una pelota estirándote, como vamos a ponerlo así, a 80 centímetros, y ahora llego a 50 centímetros. Hay 30 centímetros menos de alcance que tengo. Para poner, interrumpo ahí un segundo. Sí. Vos en el caso, vos decís que por cuestiones psicológicas perdés, y después musculares, que se arrancan en el cerebro, se transmiten al cuerpo, vos perdés distancia del cuerpo, por ejemplo. Distancia, tiempo, timing. Sí. Vos, capaz en un esfuerzo por querer ganar ese 30%, puede ser que de ahí también venga todo el tema de lesiones, sí, de tratar de dar un plus o esforzarte para llegar a esa pelota que antes llegabas, o tal vez en tu club llegás, sí, y en la selección, por estar trabado psicológicamente, te terminás rompiendo. ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar a Di María en este momento en la selección? Sí, sí. No vamos a poner el tema de preparación física, supongamos que tenemos una preparación física óptima, Sí. pero el miedo, es lo que dice él, el miedo te contrae por una cuestión de defensa. Tu reptil hace que te pongas a la defensiva, Sí. que te pongas a la defensiva. Entonces de repente vas a hacer un estiramiento, parte de tus músculos como que quedaron retraídos. No lo quieres hacer. Claro. Dejarlos. Entonces la lesión empieza acá. Bueno, siempre se dice eso, el desgarro, cuando alguien se desgarra a los 2 minutos del partido, pecho frío, cagón, entró con miedo. A diferencia de una lesión como puede ser, que romperse una rodilla, romperse una pierna, algo, siempre el desgarro se lo liga mucho con lo emocional, con lo cerebral, con ¿cómo se dice? La personalidad del jugador. Hay jugadores que sí juegan una final y dejan todo, y hay otros que siempre van y parece que están en punta de pie porque tienen todo el cuerpo contraído. Bueno, para mí el caso típico fue Gago. Claro, sí. Gago es un jugador que puede rendir muchísimo más. De hecho, me alegró que ahora vuelva contra Vélez, pero a ese jugador hay que entrenarlo acá porque si no se va a volver a lesionar. Sí, sin dudas. Entonces Gago También tuvo un contexto de Boca que era completamente desfavorable. Un equipo que venía de salir campeón 2 veces seguidas del campeonato local, 2 años consecutivos siendo el mejor de Argentina, y aún así la hinchada pedía más. Tenía un sistema de juego que no funcionaba y siempre terminaba ganando porque aparecía Benedetto a veces, Pavón, Cardona, ¿viste? Tenía como una conglomeración de individualidades que iban llevando al equipo, pero cuando se enfrentaba con equipos más fuertes y más armados, le costaba. sí. Y también con toda la presión. Y esto que te vengo diciendo era el contexto, como parecía la tormenta perfecta para una lesión. Y mira, esto es lo que pasa en el cerebro, en ese diálogo interior, ¿no? En el cerebro reptil lo único que le interesa es la supervivencia. No entiende que estamos jugando al fútbol. El cerebro reptil para él entra en un campo de batalla, es una guerra. Son 11 tratando de ganarle posesión territorial a los otros 11. Entonces, ¿qué pasa? Si me gana el territorio, pierdo la comida, perdemos a las hembras, nuestra especie entra en un caos. Claro. Eso es lo que piensa el cerebro. Después lo vamos a intelectualizar y le ponemos reglas y pelotas, qué sé yo, pero el cerebro reptil no entiende otra cosa que no que Claro, lo más cerebro. primitivo del cerebro, digamos. Tal cual. Y eso, si nosotros aprendemos a convivir y estudiamos el lenguaje de nuestro mono interior,
vamos a saber qué es lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago algo mal, empieza el bullying, los memes, las críticas. ¿Y qué significa para mi cerebro reptil? Que mi materia prima de supervivencia está en riesgo, que es que me van a pagar. Al no tener un sustento económico no me voy a alimentar, no voy a poder pagar. pagar. Perdiendo control de todo. Claro, pierdo territorio. Eso es lo que interpreta el reptil. Entonces, ¿qué pasa? Busca la retirada. Yo lo obligo a avanzar y mi reptil la retirada, y ahí empiezan las lesiones. Exacto. Track, ¿no? Mi reptil, o sea, el reptil piensa o en atacar o en huir. No piensa muchas más cosas. Y mi córtex, mi intelecto, lo lleva a atacar. Pero si yo no hablo el idioma del reptil, mi reptil no va a entender lo que quiere decir mi cerebro, mi córtex racional, ¿no? Y mi reptil quiere irse. Sí. Entonces, ¿cómo hace para sacarme del campo de batalla? ¿Cómo hago? ¿Me voy corriendo? No se puede. Me lesiono. Claro. Entonces ya ahora sí me puedo salir. Como la vía de escape más fácil. Claro, es el idioma del reptil. Pero ¿qué pasaría si yo al reptil le digo, le muestro que él puede tener una mejor supervivencia dándole esta alternativa? La que sea, eso se ve. Entonces el reptil automáticamente va a seguir ese camino, porque le parece más seguro. Pero para eso, mejor dicho, debo hablarle en el idioma del reptil. No puedo hablarle en idioma intelectual, porque no lo va a entender. Eso es el... Teo, otra pregunta. Sí. Los jugadores tienen que ser entrenados neurocientíficamente, pero el cuerpo técnico también debería estar capacitado e informado sobre las neurociencias para que la cohesión grupal no sea solo entre los 11 que están batallando en la cancha, sino que el técnico también esté conectado con ellos y sepa, o sea, teniendo esta cohesión con el grupo, sepa en qué momento hacer los cambios. ¿No sería más fácil darse cuenta qué jugador no está en un rendimiento alto como los demás, o dónde hay una mínima falla que puede estar perjudicando al circuito del grupo? Bueno, es esencial. A mí, los directores técnicos del presente, ni siquiera hablo del futuro, del presente, tienen que estar muy instruidos en lo que es neurociencia. Por eso está la imagen del neuroentrenador que se está dando, que es un director técnico especializado. Pero el director técnico cabeza tiene que ser el que entienda eso. ¿De qué se está hablando? No puede... no puede estar ajeno a la neurociencia, digamos. No puede estar ajeno, porque tiene que hablarle a los cerebros de los jugadores. Y él es parte de ese cerebro, del gran cerebro. Además, entender que vos estás siempre tratando con personas. Que detrás del jugador, que se pone camiseta y juega y se pone botines, es una persona que tiene una familia, que tiene presiones, que tiene miedo de errar un pase, que tiene miedo de errar un gol, Sí. que tiene una carrera que encima es una presión distinta. Un tipo que va a estudiar una carrera y trabaja 40 años en una oficina, tiene una vida, y el jugador de fútbol tiene una carrera que dura, en el mejor de los casos, 15 años. En esos 15 años tiene que generar plata, si no genera plata, conexiones, todo un futuro por delante que en el que va a tener que seguir viviendo con el miedo de decir, bueno, el fútbol me va a alcanzar. Entonces, o sea, por ahí viene un poco la mano de que el técnico tiene que entender cómo tratar con el cerebro del jugador. Bueno, ahí dijiste algo que yo siempre pongo, incluso lo tengo como... estoy terminando un libro que son los 100 pasos de un entrenador de fútbol, y el primero es el primer axioma: entender que todo futbolista, todo deportista, siempre es una persona, y esa persona implica esto, que tenemos un hombre de Nerdental que convive con nosotros hoy en día en el siglo XXI, que es el reptil. Y cuando se entiende eso, podemos entender, por ejemplo, hay un documental muy bueno que se llama Somos Monos, que está en YouTube,
que es el estudio del comportamiento del ser humano y de los primates. Y es exactamente cómo se comporta hoy en día. O sea, hay un macho alfa, somos manadas. Y una de las cosas que yo veo en la selección, que se trata de implantar un macho alfa. O sea, el capitán tiene que ser un macho alfa. El macho alfa, es el técnico y debe ser así. Si no tienes capacidad de entender el idioma del macho alfa, y no tienes capacidad para dirigir. Claro. Pero un macho alfa, bueno, como habíamos hablado la otra vez, el macho alfa tiene como un código, que es la fuerza, el grito, la postura, el manejo territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo vemos en los primates. Cuando un macho alfa no está desarrollado y utiliza la violencia, la supremacía corporal en número, hace manadas, etc. Pero cuando empezamos a desarrollarlo, un macho alfa se transforma en lo que se llama líder. Entonces ahí entra el córtex, en tomar el idioma del macho alfa y transformarlo en liderazgo. ¿Me explico cuál es la gran diferencia? Uno lo hace por la fuerza y el otro por convicción. Un líder motiva a que lo sigan en un ideal. En la selección argentina no podemos implantar un alfa. El alfa que teníamos fue Mascherano y no fue reemplazado. Y es que, a ver cómo quiere, te lo explico. En este caso quieren ponerlo a Messi como un líder. Y no tiene por qué serlo. Claro. No tiene por qué serlo, no hay por qué obligarlo. Se le siente a él que no está cómodo. Y lo comparan con Maradona. Maradona era un macho alfa. Sí, que antes de ser jugador de fútbol era un líder. Claro, era un macho alfa y lo ves, ¿no? Entonces se llevaba para adelante todo, qué sé yo. Aunque hubiera sido mal jugador, supongamos, la característica que tenía de él era en armar. Sí, empujar, Sí, empujar. Y Messi no, y no hay que culparlo, pero no hace falta que sea él. Claro. O sea, hace falta un capitán en la selección, por ejemplo. Sí. Que no tiene por qué ser un super número 1 mundial. Mascherano, por ejemplo, era muy bueno y era el macho alfa. Y se organizaba y se notaba. Sí. Esas cosas, esos idiomas, lo tiene que saber el técnico. Eso lo tiene que saber el técnico. ¿Por qué? Porque él necesita ser el macho alfa, y después designar a uno. ¿Me explico cómo interviene la neurociencia en esto? Sí, más que claro. Y bueno, para ir cerrando, vos dijiste que estaban haciendo análisis de los equipos de la Copa América. Y quería saber, en línea con todo lo que venimos hablando, ¿cuál fue el equipo que más te sorprendió o que desde el punto de vista científico más se destacó en esta Copa? Mira, para mí el claro candidato fue Uruguay. El más compacto, el que más entendía, había una cohesión desde el técnico hasta lo último. El VAR intervino en 4 jugadas milimétricas, qué sé yo, y ahí se cayeron y... Bueno, un poco lo que dijo el maestro. Metieron 3 goles, le anularon los 3. Es un equipo que generó jugadas, fue superior al rival y así todo quedó fuera por penales. Pero terminé el partido y yo me ponía a hablar con un amigo uruguayo y decía, ¿qué puedo decir? Hicimos la cosa que tenía que hacer y el partido hace 3 años hubiese salido 3-0 para Uruguay. Sí, y ahí no ganó el mejor. Tal cual. No ganó el mejor. O sea, para mí Brasil fue un equipo inteligente y ahí terminó el tema. Sí. O sea, Argentina fue superior. Brasil y Argentina fue superior a Argentina, pero fue más inteligente Brasil. Sí, sin dudas. ¿Por qué? Porque se quedó a esperar, porque tiene 3 tipos y los 3 O sea, Brasil le pega a cualquiera desde cualquier ángulo y es un peligro, porque rematan como nadie.
Y Dani Alves estuvo iluminado, para mí es una bestialidad. Bueno, ese es un caso de, que yo les digo, 37 años. Sí, hace 3-4 años que juega solo con la experiencia, más o menos. Y ese tipo empezó a hacer cosas de neurociencia y está mejor que hace 5 años atrás. Sí, sin Yo duda. no lo podía creer. Ayer no se lució mucho, pero con Argentina, si lo hubieran sacado a Dani Alves y Argentina ganaba, seguro. Fuera del tema de los penales, qué sé yo. A Argentina le faltó definición, a pesar de que haya pegado en los postes. Pero Brasil fue un equipo inteligente. Pero a mí, el que más me sorprendió fue Perú. Porque Perú ayer jugó con miedo, se le notó mucho. Sí. Mucho miedo. Y bueno, también la casualidad de jugar 2 veces en el mismo torneo contra el mismo equipo y haber tenido que perder 5-0. Cuando venía, bueno, sí, ya estaban prácticamente clasificados. Y dices, bueno, a ver cómo salimos contra Brasil y convertir una piña en la cara de 5-0 contra el local. Y encima le vi a Brasil, que Brasil tenía ese partido como para demostrarle al público que era, como para demostrarse a sí mismos para qué estaban, y fue como el broche perfecto para el grupo. Sí, para mí ese penal que le cobraron a favor de Brasil, que no fue penal, estuvo de más. El referee tendría que haber ido y haberlo anulado. Igual iba a ganar Brasil. Sí, sin dudas. ¿Por qué? Porque no tiene recursos, Perú. O sea, Perú no tenía ¿cómo se llama? Pablo Guerrero. Guerrero, y el arquero por inspiraciones en ciertos momentos, y lo demás fue trabajo en equipo. Sí. No tenía Bueno, sí, recursos. hubo un ratito cortito en que lo pusieron en el arco y después como que vino la expulsión, todo eso, y el Pollo Viñolo en un momento dijo, hace 10 minutos que no pasa nada en el partido. Sí, fue Brasil puso el partido en el freezer y no pasó nada, hasta el penal no pasó nada. Sí. Estaban tranquilos y parecía que era al revés, que Perú estaba jugando uno menos. Sí, y ahí te das cuenta el miedo se contagia. El miedo es mucho más contagioso que fue lo otro. La confianza, o sea, que la confianza, que el ímpetu y todo eso. Entonces, por eso cuesta mucho un líder que levante un equipo cuando están en bajón. Ese idioma, la pregunta es esta, ¿no? ¿Eso se puede entrenar? O sea, eso natural del hombre, ese miedo, ¿se puede entrenar o no se puede entrenar? Y la respuesta desde la neurociencia deportiva es que sí. Claro. Para que tengas una idea, ¿qué es lo que busca la neurociencia deportiva? Se toma el cerebro como una computadora. Ese cerebro, para que funcione, fueron implantados programas desde nuestra niñez. Así como una computadora que tiene Windows, el antivirus, el paquete de Office, bueno, tenés una computadora. A otra le podés poner Linux, otro tipo de procesador de texto. Son 2 computadoras que tal vez los mothers sean iguales, los procesadores sean iguales, pero son 2 computadoras distintas. Claro. Lo mismo pasa con el cerebro. Si ese programa, tenemos un programa, te sirvió hasta los 15 años, porque con esto subsististe, pero ahora ya no, se saca, se desprograma y le pones otro programa nuevo. Sí, tal cual. Tan simple es, parece simple, es complicado, pero sí es factible. Entonces es programar nuestra computadora de acuerdo a lo que, en función a lo que nosotros necesitamos. Claro, en cada momento. En cada momento y lo que elegiste en tu vida. Sí, Un deportista para deporte, bueno, De implantar manera. programas para deporte de equipo, deportes individuales. Ahora otra persona, para un periodista, para un creativo, para lo que sea. Todo se va programando. El problema está en que hay una creencia, que es, yo soy así, no puedo cambiar. ¿No? Lo escucharon por Sí, una. sí. Bueno, esa es la gran creencia que quieren que creamos para que nosotros no podamos tener el cerebro, un super cerebro desarrollado. Pero ese es el mensaje de la neurociencia deportiva. Programar cerebros de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con los miedos? Los miedos son necesarios, pero dosificados.
Si nosotros no tenemos miedo, somos inconscientes. Si tenemos un poquito de miedo, somos prudentes. Si tenemos mucho miedo, somos personas inactivas. Claro, tal cual. Entonces, son necesarios. En la dosis justa, son necesarios. Bueno, dosificar de esa manera y crear al deportista perfecto. Se puede. Teo, y con respecto al miedo, si un equipo tiene miedo, Sí. ¿el otro percibe ese miedo y se agiganta en su postura? Sí, sí. Como eso cuando se dicen que tal equipo huele sangre. Como los perros. ¿Eso cómo es? ¿También se puede entrenar eso? Sí. Digamos que un equipo note cuando el otro Sí. se achica y poder crecer ahí. El notar el miedo del otro casi no hace falta entrenarlo porque es natural. Vieron que los perros dicen, uy, huele el miedo, Sí. eso. Sí, perciben las hormonas, porque el miedo larga como feromonas y lo percibimos. Entonces, ¿qué pasa? Te agrandaste frente a alguien que está más chico. Fíjense, pasa en la sociedad, cuando hay un chico que es tímido, es producto del bullying. Sí. Porque la manada ataca al más débil, al enfermo, etc. Por algo natural, lo quieren sacar de la manada. La manada está compuesto por individuos fuertes. Eso es de lobos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Podemos entrenar, agarrar el miedo y dosificarlo hacia donde queremos. ¿Qué pasa? Nos hicieron 3 goles, no importa, no existe, ya pasó. Y concentrarnos, como hacen los japoneses, como hacen los alemanes. ¿Vieron Japón? ¿Vieron partidos de Japón? Sí. Sí. Contra Esos tipos Uruguay. contra Uruguay, ¿vieron? Eran traca, traca, traca. No tenían recursos, tenían cosas, errores, ¿cómo te puedo decir? De novatos. Sí. Pero guarda que en unos años corrigen eso. También da la impresión como que tienen mucho menos miedo al fracaso. Ahí está. Porque el equipo que vino, no vino con... Es un país que tiene pocas figuras. Sin embargo, no vinieron a jugar acá. Y el comentario era así, porque ellos en 2 años... No, el año que viene tienen los Juegos Olímpicos en su país. Sí. Y la idea era armar un equipo para jugar los Juegos Olímpicos. Entonces sí, todos los jugadores tenían menos de 23 años, tenían 2 o 3 jugadores jugando en equipos importantes y el resto jugando en la liga japonesa. Pero de todos modos tenían esquemas, tenían sistemas, tenían movimientos, un par de jugadores que realmente sorprendieron, el 3 que jugó una barbaridad. Sin porvenir. Y sin miedo a decir, bueno, fuimos a la Copa América y nos fuimos en la fase de grupos. Ellos vinieron con una consigna, aprender. Tal cual. Y lo lograron. Y te digo, esa es la mentalidad que tienen los chinos, los japoneses, que es lo que tenemos que aprender. Vienen a aprender. Claro, que también que el resultado es fruto de trabajo. Tal cual. Hay algo que siempre decimos, el mañana es un montón de hoys. Sí, sin duda sí. Entonces te tenés que concentrar en el ahora, en el hoy. A diferencia de nosotros que le ganamos a Venezuela y nos ilusionamos con ser campeones. Bueno, ¿Y qué había? ya pasamos a... ¿Y qué había? O sea, había 2 semanas antes que dijimos, perdimos con Colombia, empatamos con Paraguay, bueno, ya está, con las valijas. Y después que yo siempre pienso esas cosas. Si Scaloni sacaba campeón en Argentina, como sea, Sí. hoy diríamos que es un buen técnico. Perdimos jugando mejor contra Brasil y después le ganamos a Chile. Y hoy decimos que es un buen técnico, que es un mal técnico, que se tiene que quedar, se tiene que ir. Y todo con un resultado que realmente es trivial. Sí, sí. Porque Argentina fue más que Brasil y en otras circunstancias le hubieran cobrado 2 penales. Y que se maneja mucho con lo que decimos creencias. Creencias, nada concreto ni nada, son suposiciones. Y Argentina, el pueblo argentino en realidad, americano podríamos decirlo. Sí. El tema es que a ganar. Sí. Y segundo no Como sea. sirve, tercero no sirve. Por primera vez, fíjense que no tengo una cosa, por primera vez hemos visto que nos sirvió el tercer puesto. Sí. Sí. Se valoró. Fue como, como una caricia al alma. No para contra Chile,
un equipo que terminó siendo mucho más de cómo arrancó, un par de jugadores que después de mucho tiempo subieron jugadores que jugaban 2 o 3 partidos y realmente ilusionaban, con Paredes, De Paul, Sí. Lautaro Martínez. Quedó Como que algo, quedó algo como, bueno, está bien, más o menos hay un rumbo. Sí, sí. Y el tema del técnico, que me estás diciendo, para mí, primero se nota la inexperiencia, porque hace muy poco, puede llegar a ser muy buen técnico, y se notaba mucho en los cambios. Los cambios nos llevó a matar un montón de veces. De hecho, el último partido no sé por qué hizo determinados cambios. Se le nota la inexperiencia, sí. Ahora, hay que darle una proyección, dejarlo y que vaya madurando. Y yo creo que todo viene desde arriba, de la AFA. La AFA en sí parece que todavía incluso son interinos, no hay algo. Entonces, eso se nota. Sí, sí, sin dudas. Si las cabezas todavía son interinas, por más que haya sido elegido de nuevo, te da la sensación de que en algún momento va a venir el director. Claro, estamos esperando el nuevo Rondona, en otras palabras. O alguien que se le asemeje. O alguien que se asemeje. Uno que venga y diga, sí, este es el presidente de la AFA. Claro, que sea un líder. Exacto. ¿No? Que sea no se ve mucho el liderazgo. Eso es lo que se siente. Y los jugadores pasa lo mismo. Entonces querían que Messi salvara toda la AFA, no el partido, que salve toda la AFA, todo el campeonato, todo. Y yo creo que, bueno, por eso salió a decir Messi lo que dijo, y no sé qué va a costar eso. Se habla de una sanción por 2 años, pero esperemos que no sea así. Pero acuérdense que cuando, me hago cargo yo, ¿no? Cuando empezó a alzar la voz Maradona, después tuvo, ¿no? Lo que pasó con Maradona. Sí, sí, sí. Si Messi habla demasiado, le pueden encontrar algo como a Neymar, como, imagínense, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, Como Uno nunca sabe hasta dónde va. Claro, yo no sé si ya terminó el ciclo de Messi, no lo sé. Tal cual. esperemos que no sea así, tío. Esperemos que no, pero qué sé yo, vimos que fue una copa medio rara. Sí, sin dudas. Sí, no. Hay muchas cosas. En todo, y no lo decimos, no lo dice Argentina sola, mundialmente dice qué copa rara, qué cosa. Y eso es lo que estamos mostrando, esa es la calidad de América. Estamos mostrando al primer mundo. Y bueno, las últimas 2 referencias que tiene el mundo de nosotros es esta Copa dudosa y la última vez que fuimos a jugar un partido de la Copa Libertadores a Madrid. Bueno, Esas son las últimas 2 referencias. Si vos tomás las cuentas de fútbol que tienen más seguidores en Instagram, en las redes sociales, las únicas 2 cosas que realmente cubrieron en los últimos años fueron la final de la Copa Libertadores y la Copa América. Antes no se fijan cómo sale Defensa y Justicia del Civi, no les importa el clásico de Montevideo, el Brasileirao no saben ni cómo funciona. Esas son las últimas 2 imágenes que vimos a nivel mundial de, bueno, mira, este es el fútbol sudamericano. tuvieron que sacarlo porque si no prendía fuego en Buenos Aires. Tal cual. Y tenés razón, tal cual. Y ¿qué podemos esperar? No sé. Bueno, Teo, te súper agradecemos por la charla. Gracias a ustedes. La verdad, increíble, un montón de información. Gracias. Y esperemos tenerte de vuelta. Cuando quieran, para lo que sea. Ha sido un placer. Es un tema que es infinito, como de siempre. Recién empieza, así que bueno, Sí, tenemos para charlar. Bueno, así Teo. que gracias Muchas gracias.